Intereses hegemónicos. Intervenciones a otras naciones. Nuestro programa de guerra para el próximo año fiscal costará 56 billones de dólares. Soldados dispuestos a morir. Propaganda de guerra. Este sábado a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Nuestro programa de guerra para el próximo año fiscal costará 56 billones de dólares. Me han obligado el día de hoy a ordenar que las fuerzas militares de los Estados Unidos entren en acción en su defensa. El título de pacificador. Este honor le es ofrecido a nuestro país. Ayudar a este mundo a poder salir del negro valle del sufrimiento. Tomé esta decisión para asistir al gobierno de Arabia Saudita en la defensa de su territorio. La paz de un mundo atribulado y las esperanzas de un pueblo oprimido dependen de ustedes para defender al mundo de un grave peligro, peligro. Propaganda de guerra. Los hombres hacen la guerra casi por las mismas razones para no hacerla. Religiosas, económicas, dominio, amor, odio, racismo. Planificar y participar en una guerra implica invertir grandes sumas de dinero con la garantía de un retorno inmediato, porque se invierte en la investigación, construcción y compra de armas, en la restauración de aquello que se destruyó, así como en la publicidad a favor de la guerra. Por eso es un negocio, tanto que una potencia como Estados Unidos basa su economía en la industria militar. El periodista estadounidense Ron Suskind, premio Pulitzer 1995, ex reportero de Wall Street Journal y autor del libro El precio de la lealtad, opina que la razón de ser de la guerra es para determinar quién y en qué condiciones estructura el orden de paz que sigue al conflicto. Significa que los programas y objetivos de guerra nacionales son en realidad cristalizaciones de los intereses hegemónicos de sus clases dominantes, los cuales suelen llamarse intereses nacionales. Para el investigador y escritor alemán Heinz Dietrich, profesor en la Universidad Autónoma de México, autor del libro Las guerras del capital, entre otros, el asunto es simple. Hay una sola razón: apoderarse de lo que tienen los demás. Y si no se puede conseguir a través o del donativo o del intercambio comercial, quiera la fuerza. Entonces, aquel que tiene una fuerza superior a aquel que tiene el patrimonio que se quiere robar, usa la fuerza superior y toma por la fuerza que por la ley
o por el intercambio no puede conseguir. Esa es la última razón. Si las élites gobernantes deciden ir a una guerra, es imprescindible fabricar el consenso para persuadir al público de la legitimidad y honestidad de las acciones, porque se necesita de un ejército dispuesto a morir por los intereses nacionales. En una dictadura es fácil el adoctrinamiento, porque se tiene el absoluto control de los medios de comunicación. Pero en una democracia con libertad de información, la cohesión del pensamiento se logra a través de un sofisticado diseño propagandístico. El internacionalista y columnista Jerónimo Carrera, presidente del Partido Comunista de Venezuela, observa que antes de la existencia del término propaganda, sus funciones se aplicaban en las guerras. Bueno, como la palabra lo indica, la propaganda tiene como objetivo llevar a otras personas un conocimiento que puede ser legítimo o puede ser falso sobre determinado asunto. Generalmente esta palabra se utilizaba en el aspecto comercial, pero si vemos históricamente, vemos que siempre hubo, con las guerras, con los conflictos entre los países, ese elemento también. El término propaganda surgió en el siglo XVI y tiene un origen religioso. Fue desarrollada por la Iglesia Católica en la época de la Restauración para mantener y expandir sus ideales en países no católicos. El latín antiguo significaba cosas para propagar. Desde entonces y en los casos de guerras, los líderes militares usaron la propaganda para enaltecer a sus tropas y desmoralizar al enemigo. Cuando el acto era invasivo, el argumento para convencer a la resistencia se repetía. Se combatía para llevar la libertad a los oprimidos. Lo que se ha entendido como propaganda de guerra ha tenido una evolución con el tiempo. En un principio se realzaba lo positivo, es decir, cada bando mostraba su mejor aspecto y simultáneamente presentaba al bando contrario en su peor aspecto. Estos fueron, vamos a decir, los experimentos en esta materia que llegaron hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ambos bandos se presentaban como ganadores virtualmente hasta el último día para hacerle creer a sus pueblos, a su población respectiva, que estaban ganando, porque si admitían las derrotas, indudablemente que se producía rápidamente una debacle. Indistintamente, todas las partes de un conflicto bélico, interno o externo, han utilizado la propaganda de guerra con los medios de divulgación informativa existentes. De estos conflictos nacieron las técnicas que hoy se conocen y aplican las élites para justificar sus acciones y ganarse la aprobación de sus gobernados. El papel del lenguaje en los medios de comunicación juega en dos niveles, en la manipulación clásica y en una más sutil. La manipulación clásica se hace mediante la técnica de persuasión derivada de la publicidad. Se formulan y transmiten enunciados tendenciosos, tergiversadores o sencillamente falsos, al tiempo que se oculta información no deseada. La primera víctima es la verdad. Las recientes invasiones a Afganistán e Irak son un buen ejemplo. El régimen iraquí posee armas biológicas y químicas. El régimen iraquí está construyendo las instalaciones necesarias para producir más armas biológicas y químicas. La manipulación más sutil supone el uso inadecuado de conceptos ya existentes o en la creación de otros nuevos a través de los cuales se articula el discurso global de la guerra, de modo que se establezca una manera de hablar oficial sobre todo el proceso que usualmente es seguido por los medios, incluso en algún grado por aquellos que en principio dicen oponerse a lo que está sucediendo. La segunda víctima es el lenguaje mismo y por tanto su aparato conceptual. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. En este entramado
se incluye a los propios periodistas, quienes a veces se acogen en forma involuntaria a lo que los políticos y sus consejeros han creado para ellos de forma planificada. En definitiva, el objetivo es condicionar y determinar el pensamiento a través del lenguaje, que el público piense y opine según los conceptos elaborados por las élites dominantes en sus laboratorios propagandísticos. Lord Arthur Ponsonby, diputado británico entre 1910 y 1918, fue el primero en analizar cómo hacen los gobiernos para convencer a la opinión pública sobre la necesidad de hacer una guerra. Y publicó sus estudios en 1928 en su libro Falsehood in Wartime, Falsedad en tiempo de guerra. La historiadora belga Anna Morelli retomó el decálogo sobre la propaganda de guerra en su libro Principios elementales de la propaganda de guerra y demostró con ejemplos que los responsables de fabricar el consenso aún hoy lo siguen paso a paso, los cuales son: nosotros no queremos la guerra. Nosotros, los americanos, sabemos lo que otros aparentan olvidar del riesgo de un conflicto creciente. Nosotros todavía estamos buscando cualquier cosa menos la guerra. El enemigo es el único responsable. Hezbollah está tratando de crear el caos necesario para detener el avance de la paz. El enemigo es un ser execrable. El señor Noriega es un narcodictador y queremos ponerlo en tela de juicio, sacarlo de Panamá y restaurar la democracia a ese país. El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Será asesinado por Saddam Hussein como cuando mató a su yerno después que regresó a su país. Nuestros errores son involuntarios. Pretendemos nobles fines. El petróleo, como está siendo utilizado actualmente, no es para el beneficio de los iraquíes, sino para el beneficio de Saddam Hussein, para que pueda construir palacios y, lo más importante, para construir sus armas de destrucción masiva. Entonces, cualquier cosa que suceda con las reservas de petróleo será, de ahora en adelante, para el beneficio del pueblo iraquí. Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino, sublime. La libertad no es el regalo de este país para el mundo. La libertad es el regalo del Todopoderoso a cada hombre y mujer en este mundo. El enemigo utiliza armas no autorizadas. Irak ya ha usado armas de destrucción masiva contra otros países y contra sus propios ciudadanos. Nosotros sufrimos pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes. Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. Honestamente, creo que debemos confiar en nuestro presidente y apoyar toda decisión que él tome y tener fe en lo que vaya a suceder. ¿Confía en este presidente? Sí, confío. Los que se oponen a ella son unos traidores. Warning to you, Barbara Streisand, and others who see the world as you do. We don't want to demonize anyone, but anyone who hurts this country in a time like this, well, let's just say you will be spotlighted. Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha aplicado el decálogo de la propaganda de guerra para sus fines expansionistas encubiertos por el paradigma de la libertad y la seguridad nacional.
Esta concepción filosófica tiene que ver con sus orígenes, pues Estados Unidos cuenta con la rara condición de ser la única nación del mundo fundada en un credo religioso hace más de 200 años. No olvidemos que la presencia colonizadora de Inglaterra, que era como la llamábamos hasta no hace mucho, en el continente americano, se da con la venida de unos peregrinos, los cuáqueros, los famosos cuáqueros del Mayflower, que fue el barco en que vinieron los primeros colonizadores allí en la parte norte de este continente, que venían inspirados por motivos religiosos. Entonces, estas colonias iniciales tenían un fuerte contenido religioso. En 1786 se acogió en la Constitución de la Unión el sentido político del calvinismo y la propuesta puritana de separar la Iglesia de los poderes del Estado para evitar el pecado de la corrupción. En ese momento se fundó la primera democracia del mundo con un sistema económico liberal que contempla la igualdad de los seres humanos, incluso antes de la Revolución Francesa, y establecen una nación donde el derecho iba a ser base de toda la sociedad con la bendición de Dios. Ante eso que debía haber sido proyectado universalmente, viene entonces lo que es el sentimiento práctico, la practicidad, el pragmatismo de los intereses como nación. Estados Unidos de América indica el propósito de extender sus dominios bajo un solo gobierno. Y efectivamente lo que empezó con apenas 13 colonias, hoy abarca prácticamente todo el continente norte porque incluso ellos se han extendido hasta Hawái, que está muy lejos del continente americano. Y el propósito ostensible es extenderse hacia Sudamérica. De hecho, cuando se creó la Unión Panamericana en 1891, ya allí se echaron las bases para ese gran estado en el cual íbamos a entrar todos los habitantes de este continente. Y eso fue dando pasos graduales. Se llegó al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y en 1947, y en 1948 la Unión Panamericana se transforma en Organización de Estados Americanos, la OEA, que era ya precisamente, por eso muy acertadamente, no sé si fue Fidel Castro o el Che Guevara, la bautizaron con el nombre de Ministerio de Colonias de Estados Unidos. El presidente James Monroe lo expresó muy bien el 2 de diciembre de 1823 durante su 7º discurso en el Congreso sobre el Estado de la Unión. América para los americanos, en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza, compuesta por Francia, España, Austria y Rusia, la cual propuso arrasar a los nuevos estados latinoamericanos establecidos. En el orden conceptual, la doctrina Monroe implicó la ideología hegemónica de los Estados Unidos para justificar, a través de su política exterior hacia las naciones latinoamericanas, cualquier clase de intervencionismo y expansionismo. Luego la doctrina se apoyó en la visión religiosa denominada Destino Manifiesto, una idea de un poeta norteamericano llamado John S. O'Sullivan, quien escribe en un artículo de prensa en 1845 que los Estados Unidos tenían el derecho divino de expandirse. Esa teoría tuvo de inmediato muchos seguidores, incluso de presidentes estadounidenses. Es aquí cuando comienza la expansión extracontinental del dominio estadounidense como un verdadero imperio. Para finales del siglo XIX, España había perdido sus colonias americanas en tierra firme. Solo le quedaban en América Puerto Rico y Cuba, y en Asia, Guam y Filipinas, que querían su independencia. En 1898 ocurrió un evento que le sirvió de excusa al gobierno del estadounidense McKinley para intervenir en las luchas independentistas, el hundimiento del barco Maine en el puerto de La Habana. Cuando ellos hicieron volar un barco de ellos mismos, el Maine, en la bahía de La Habana. Ese es un caso clásico que está más que comprobado.
Antes, durante y después de la guerra hispano-estadounidense, la transmisión de información se convirtió en un negocio lucrativo para los periódicos de la época. Dos magnates del periodismo norteamericano tuvieron mucho que ver con la intervención de Estados Unidos en el conflicto Cuba-España. Joseph Pulitzer, del New York World, y William Randolph Hearst, del New York Journal, ambos creadores del amarillismo. Particularmente Hearst, sobre quien Orson Welles hizo su película Ciudadano Kane, dueño de decenas de periódicos, de una compañía de cine, con inversiones industriales en América del Sur, África y el negocio azucarero de Cuba, impulsó toda una campaña sensacionalista sobre los crímenes de España, llegando a inventar reportajes sobre falsas atrocidades contra cubanos. Cuando ocurrió la explosión del Maine, Hearst acusó a España del sabotaje e instó a McKinley a declararle la guerra, obviando las dudas del propio capitán del barco sobre la causa de la explosión. Bajo el eslogan "Recuerde el Maine", los norteamericanos fueron a la guerra con España. Hearst vendió muchos periódicos. El punto que uno no se explica: hubo 25.000 expedicionarios norteamericanos contra un ejército en pie de guerra español que estaba alrededor de los 100.000 hombres, y sin embargo son derrotados con apenas 2 batallas. La batalla de la Loma de San Juan y la otra batalla, la del Cobre. Y luego un simulacro de batalla naval que no lo fue tal, que en la bahía de Santiago de Cuba estaba la flota española de 5 barcos con el almirante Cervera, y le ordenaron salir de la bahía, y afuera los estaban esperando 14 acorazados gringos, que lo que hicieron fue practicar el tiro con los 5 barquitos españoles y los hundieron a los 5. Entonces fue muy fácil ganar la guerra. En Puerto Rico no se peleó y en Filipinas se peleó poco con la flota del almirante Dewey. La situación de Filipinas era diferente. A pesar de haber sido colonizada a partir del siglo XVI por el Imperio Español, no llegó a dominarla por completo, y solo las clases privilegiadas hablaban español. La base se comunicaba con lenguas polinesias. Pero la intervención militar estadounidense en la lucha independentista filipina tiene un origen divino. Pues Filipinas sí tuvo que ser dominada militarmente. Y ahí es donde vienen también las cosas que uno no se explica. Y fue que el presidente McKinley, que se pensaba que hablaba con Dios, una noche habla con Dios y al día siguiente convoca a su gabinete para decirle que Dios le había dicho que los Estados Unidos tenían el deber de civilizar al pueblo filipino y por tanto debían de quedarse en las Filipinas, cosa que costó miles de muertos norteamericanos y decenas de miles de muertos de Filipinas. En realidad, la ocupación de las islas Hawái en 1895 y luego de Guam y Filipinas en 1898 tenía motivaciones estratégicas. Estaban en las rutas oceánicas mercantiles asiáticas, lo que les permitiría a Estados Unidos una presencia neocolonial en el Océano Pacífico, muy cerca de Asia. Con la intervención en las luchas de independencia de otras naciones, se pretendía hacer cumplir su destino manifiesto y la teoría expansionista de que las grandes Antillas, frente a sus costas, debían pertenecer de facto a los Estados Unidos para defensa de su territorialidad. En el tiempo que duró la guerra hispanoamericana, 5 meses, la Unión se anexionó Cuba, Puerto Rico, Islas Filipinas y Guam. La instalación de bases militares en esas islas demuestra su verdadera intención geoestratégica. A finales del siglo XIX, se construyeron las 2 mayores bases militares fuera de sus fronteras en las Islas Filipinas, la base aérea Clark y la base naval Subic. Años después, debieron ser cerradas tras la expiración de sus arriendos y fueron trasladadas a la isla de Guam. En las islas de Hawái, estado de Estados Unidos desde 1959, se instaló la célebre base naval de Pearl Harbor. En Puerto Rico, la base naval de Vieques, y en Cuba, la base naval de Guantánamo. Theodore Roosevelt participó directamente en la guerra de Cuba como coronel. Luego llegó a ser vicepresidente en el gobierno de McKinley. Este fue asesinado y asumió la presidencia de Estados Unidos. Emitió el corolario de 1904, conocido como Corolario Roosevelt.
en el cual afirmaba que si un país americano situado bajo la influencia de los Estados Unidos amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno estaba obligado a intervenir en los asuntos internos del país desquiciado para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Así pasó en 1903, cuando intervinieron para separar Panamá de Colombia. Ejemplo panameño viene siendo una consecuencia. Ya no hacía falta posicionarse militarmente del Istmo de Panamá. Simplemente había que fomentar que Panamá se separara de Colombia, reconocer al nuevo país, obtener en concesión toda una franja de costa a costa, construir el canal y dejar al resto de los panameños en el extremo de la pobreza. Es decir, los beneficios que hubo para el país fueron ínfimos, para Estados Unidos totales, no solamente por el auge económico que se dio a la navegación de costa a costa, sino por la importancia militar que tuvo el ser el dueño de ambos océanos. Ya no eran dueños del Atlántico, ahora eran dueños del Atlántico y del Pacífico. El corolario Roosevelt supuso en realidad una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, como ocurriría luego en Haití, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala. El propósito era dominar por la imposición de su sistema político capitalista. En toda Centroamérica, la principal fuerza de choque no fue militar, sino económica, con una empresa llamada United Fruit, que llegó a tener el 60% de la tierra cultivable desde Guatemala hasta Panamá y Colombia. En Cuba también tenía una buena porción de cultivos de caña y de centrales azucareros. Entonces, ahí cambia por completo la etapa del capitalismo. Fíjense cómo ha ido evolucionando. En un principio era la posesión territorial por mandato divino. En un segundo lugar, la imposición por la fuerza. Y en un tercer lugar, la imposición económica respaldada con la presión militar en el caso de que fuera necesario, como en Nicaragua. ¿Y qué ocurre en Nicaragua? En Nicaragua, invade Nicaragua en 1928 y salen en 1934. Ya habían formado a una Guardia Nacional, ya habían seleccionado a un Anastasio Somoza, y la familia Somoza estuvo gobernando Nicaragua desde 1934 hasta 1977, creo que es cuando es finalmente derrocado el tercero de los Somoza, Satachito Somoza. Es decir, estamos hablando de casi todo, o sea, medio siglo XX de una familia que había sido puesta por los Estados Unidos. Pero esta fase no era exclusiva de los Estados Unidos de Norteamérica. También en Europa y en Asia había gobiernos que alababan el nuevo concepto en política internacional que suponía la doctrina Monroe. Hicieron su propia interpretación y planificaron estrategias para armar sus propias áreas de influencia y dominación. Basados en esta fase del capitalismo, durante los primeros años del siglo XX, las economías dominantes planificaron sus propias áreas de influencia y dominación, lo que suponía la subordinación de otros países a los intereses de las élites. Esta subordinación no se obtendría sino por la fuerza, lo cual implicaba la intervención militar. De allí que la propaganda de guerra se comenzó a desarrollar durante la primera conflagración mundial, cuando se descubrió que la moral era un factor militar muy importante y se entendió la importancia de la opinión pública. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos crearon el Ministerio de Información en 1917 bajo la responsabilidad de Lord William Maxwell Aiken Beaverbrook, quien fundaría luego una de las más poderosas cadenas de periódicos que incluía el Daily Express y el Sunday Express. Reinó la censura y todas las campañas propagandísticas eran rigurosamente controladas para que solo se divulgara la información oficial. Poco después de entrar en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos creó su propia agencia de propaganda, el Comité para la Opinión Pública, muy eficaz en cuanto a la propagación de los denominados ideales de la libertad.
En el período de entreguerras, se profundizaron los estudios sobre el tema hasta transformarse en la teoría de la propaganda. Igualmente se realizaron estudios relacionados con la opinión pública y la influencia de los medios masivos en la sociedad. Los principales modelos en los que se basaron casi todos los movimientos propagandísticos fueron tres. El occidental o anglosajón, el más elaborado pero con resultados menos funcionales. El soviético, que ganó su perfil con el desarrollo de la propaganda leninista, y el de las dictaduras fascistas. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, para vitalizar la planificación hegemónica de su espacio vital, nombre dado a la gran zona de influencia y recursos que garantizaría la supervivencia del nuevo imperio, aportó mucho a la propaganda de guerra moderna. Adolfo Hitler comprendió su poder político y el fracaso de Alemania en la Primera Guerra Mundial en este tema. Decidió nombrar a Paul Joseph Goebbels, un filósofo, jefe de propaganda del partido nazi en 1929, y luego ministro de Instrucción Pública y de Propaganda entre 1933 y 1945. Una de las medidas iniciadas de inmediato por Goebbels fue el absoluto control de todos los periodistas, escritores, artistas y medios de comunicación para que se registrasen como subordinados y apenas publicasen información debidamente autorizada. Bueno, toda potencia que agrede a otro país o a otro pueblo siempre lo hace en el nombre de la libertad o de la democracia. Siempre son valores elevados por los cuales supuestamente van a matar. Y Hitler, por supuesto, no fue la excepción. Hitler trataba de vender a la gente alemana que había una conspiración internacional que estrangulaba la economía y que por lo tanto se tenía que romper esa conspiración para que el pueblo alemán fuese libre y podía autodeterminarse. Alemania en particular empezó a sufrir los embates de la guerra casi desde el comienzo, pero lo ocultó. Ya esa técnica cambió, porque era difícil ocultar los hechos. Sin embargo, en la Alemania nazi, Hitler hasta el último día prácticamente intentaba hacerle creer al pueblo alemán que podían ganar la guerra, aun cuando esa guerra estaba ya perdida prácticamente desde 1943 con la batalla de Stalingrado, la famosa batalla que dice Dios. Algo muy simbólico del papel que juega la propaganda en las guerras, porque quien acompañó a Hitler no fue el mariscal tal o cual jefe del ejército alemán, sino quien lo acompañaba en su última instancia, pues, era el ministro de propaganda. Eso ya de por sí es muy expresivo. El esquema de proliferación falsa en el régimen nazi pasó a la historia como la gran mentira. La propaganda se centraba en un tipo de mensaje emocional que se dirigía principalmente a un público poco educado políticamente, susceptible de interiorizar la emoción y no la racionalidad. Antes de cualquier movimiento militar, la máquina propagandística alemana era puesta en marcha. Los hechos se fabricaban para que los actos de invasión pudiesen ser justificados. Desde el punto de vista de la comunicación de masas, Heinz Dietrich distingue tres niveles principales de discurso o de comunicación-adoctrinamiento. Debemos ser el gran arsenal de la democracia. Hay un nivel de comunicación detrás de las puertas cerradas. Cuando se planea, por ejemplo, la invasión militar a Irak, los altos oficiales militares, la CIA, el Departamento de Estado, todos se juntan y a puertas cerradas dicen cuál es la mejor forma de quedarnos con el petróleo de Irak. Pero llegará un momento después de esa planeación que tú tienes que involucrar a la gente que cuenta en la sociedad, que es la élite informativa. Entonces tú tienes que empezar a dar detalles de ese plan de atacar un país violando la ley. Y estos periódicos que hacen ese tipo de discusión entre la élite informativa son, por ejemplo, el New York Times, aquí sería el Universal, el Nacional, es el New York Times, el Washington Post. Y entonces tú integras los lectores, que son como 2 millones del New York Times, que es el más importante. De esa manera, el proyecto original en sus contornos empieza a ser discutido por la gente que decide en la sociedad que tiene que apoyar. Y una vez que allá se haya consensuado más, se lanza hacia abajo a través de televisión y a través de los periódicos amarillistas, pero ya en una forma
totalmente manipulada para la gente. Esos son los 3 niveles comunicativos. En el tercer nivel de propaganda, el de las élites a puertas cerradas, se planificó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y la organización del mundo libre que se conoce desde 1945. El presidente Franklin Delano Roosevelt, el 6 de enero de 1941, ante el Congreso estadounidense, dio las siguientes razones para los gastos militares, los preparativos para la guerra y la posible entrada de su país en ella. En el futuro que intentamos asegurar, nos veremos confrontados con un mundo cuya base será 4 libertades esenciales. La primera es la libertad de expresión en todos los lugares del mundo. La segunda es la libertad para cualquier persona de venerar a Dios a su manera en todos los lugares del mundo. La tercera es la de estar libre de miseria. La cuarta es la libertad contra el miedo. Desde esa histórica declaración, la pretendida lucha por la defensa mundial de estas 4 libertades es el lema de la propaganda estadounidense y aliada. Las verdaderas razones de la élite estadounidense para entrar en el conflicto eran la ejecución del diseño de la Gran Área, que comprendía América y Groenlandia, Oriente Próximo y el Océano Pacífico, en el cual se incluía la zona de influencia que había diseñado Japón para sí misma y la cual denominó Esfera Superior de Coprosperidad de Asia del Este. Los japoneses tenían una filosofía semejante. La filosofía era que Japón era la potencia dominante de la región asiática, como Estados Unidos lo era en el hemisferio occidental y Alemania en Europa. Y que por lo tanto la doctrina Monroe, que los gringos en 1823 declararon, prácticamente quitándole la soberanía a los pueblos latinoamericanos, que la doctrina Monroe en 1823 de Estados Unidos era una gran aportación al derecho internacional porque codificaba jurídicamente que la potencia dominante de una región podía dominar el espacio sin respetar a los pueblos. Y los japoneses tomaron esa argumentación y dijeron, como nosotros somos el líder regional reconocido por Estados Unidos, etc., tenemos el derecho de ocupar Manchuria, la parte industrial de China, por ejemplo. Y tendremos derecho de accesar la materia prima en lo que eran colonias holandesas, en las Filipinas, etc. Y Estados Unidos dijo que no. La doctrina Monroe es de nosotros y ustedes son subordinados. Si tratan de aplicarla, es un caso de guerra. La idea común de estas variantes de la autosuficiencia económica, la japonesa, la alemana y la estadounidense, radicaba en la necesidad de conquistar o consolidar el control sobre una serie de materias primas determinadas y de mercados, como condición necesaria para el bienestar y la estabilidad política nacional. Porque en Estados Unidos había la siguiente discusión. Cuando en 1917, en la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias estaban agotados, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc., Washington decidió, intervenimos ahora militarmente, somos el país más avanzado y vamos a decidir el orden después de 1918. Y entonces se mete en 1917, pero el presidente Wilson, en parte por la Revolución Soviética, no pudo imponer el proyecto hegemónico de Estados Unidos. Y entonces siempre le han reclamado a Wilson que supuestamente por sus ideas pacíficas y de democrática no aprovechó la coyuntura histórica para convertir a Estados Unidos en la potencia dominante del mundo. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la élite estadounidense dice, nosotros no podemos volver a cometer ese error. Se perdió la primera oportunidad de ser la fuerza dominante del sistema mundial con Wilson. Y ahora no lo vamos a perder otra vez. Y la segunda vez no lo perdieron y establecieron entonces ese sistema que hoy día estamos sufriendo. Consciente de la importancia de la información disuasiva, Estados Unidos creó 2 agencias oficiales de propaganda, la OSS, Office of Strategic Service, junto con la British Security Coordination, y la OWI, Office of War Information. La OSS se encargaba de conducir la guerra psicológica, término que nació en el propio Estados Unidos contra el enemigo, en estrecha colaboración con importantes medios de comunicación de la Unión. La OWI
se encargaba de distribuir información en territorio estadounidense y extranjero, cuya intención era provocar un ataque o una declaración de guerra de Alemania o Japón contra Estados Unidos. Dio resultado. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses realizaron el ataque preventivo desde la flota del comandante Uno en respuesta al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. El objetivo era destruir la flota estadounidense del Pacífico. Se dijo que el ataque fue sorpresivo. Ahora, el FBI había en 1923, por esa fecha, 28, hecho una entrada ilegal a la embajada de Japón en Washington. Abrieron la caja fuerte y copiaron el código naval de los japoneses. De tal manera que a partir de esa fecha, la inteligencia estadounidense podía descifrar el tráfico de cables entre la embajada y entre la fuerza central en Japón. Entonces, todos los indicadores son muy claros, que sabían que iba a haber un ataque, no sabían si iba a ser en Alaska, pero Honolulu obviamente, porque Pearl Harbor es parte de ese archipiélago, era lo más probable. Pero ellos no podían abortar ese golpe preventivo de agresión de Japón, porque para que la gente estadounidense dijera ahora sí hay que destruir a Japón, necesitaba haber sangre. Entonces provocaron en cierto sentido el ataque. Tenían la causa y el consenso del público, aunque Estados Unidos ya participaba en el conflicto apoyando a los aliados, y Roosevelt preparaba con el primer ministro británico Winston Churchill la declaración de guerra antes del ataque. Me refiero a que Franklin Delano Roosevelt, como presidente de los Estados Unidos a partir de 1932, primero tolera que Alemania y Japón se armen, y eso es lo que lleva a una serie de agresiones, tanto en Europa como en Asia, por esas dos potencias. Pero cuando ellos ven que se les sale de su control, tanto Hitler como los militares estos japoneses, entonces deciden hacerles la guerra. Y no era fácil para los Estados Unidos entrar en una guerra sin haber sido atacado. Entonces hay gente que especula que en Pearl Harbor realmente hubo un montaje de una provocación. Al igual que en la Guerra de Secesión, toda la economía estadounidense giró alrededor del conflicto. Y la propaganda para aupar a los patriotas a pelear era similar a la de 1898, cuando la explosión del barco Maine en Cuba. Recuerden Pearl Harbor. La propaganda aliada contra los nazis, contra Alemania, pues, era una propaganda también basada en que siempre lo que hacían los aliados era bueno y lo que hacían los alemanes era malo. Por ejemplo, el famoso episodio del bombardeo de la ciudad de Dresde, que se da unos pocos días, 3-4 días antes de la terminación de la guerra. Eso lo ordena Churchill en venganza, diciendo hay que darle a esos alemanes una lección. Entonces cogieron la ciudad de Dresden, una gran ciudad que había sido ciudad, digamos, reservada para enfermos, para personas mayores, niños, etc. No era una ciudad militar. Y allí los bombardeos fueron de una intensidad tal que cubrieron prácticamente a la ciudad de escombros y murieron miles y miles de personas. Eso se hizo como un acto de, digamos, de retaliación, pero justificado porque eran los buenos contra los malos. Yo me atrevería también a citar aquí lo que creo que es la tergiversación más grande que ha hecho la propaganda de guerra, que fue el bombardeo realizado por Estados Unidos el 6 y 8 de agosto de 1945 sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, cuando se lanzaron las primeras bombas atómicas. Esas bombas fueron dirigidas a ciudades donde lo que había era población civil y se presentaron en el mundo como algo positivo. Los 3 bombardeos ocurrieron en 1945. El de Dresde dejó un saldo aproximado de 135.000 víctimas. El de Hiroshima, el 6 de agosto, de 140.000. Y el del puerto de Nagasaki, el 9 de agosto, de 70.000. Sin contar
las centenares de miles de personas que padecieron o padecen graves enfermedades a consecuencia de la radiación de las bombas nucleares, hecho injustificable e innecesario, que fue orquestado para chantajear al mundo anunciando la posesión de su poder atómico. Culminada la Segunda Guerra Mundial y vencidos los enemigos, comenzaba el reordenamiento del globo terrestre. Estados Unidos salió fortalecido, financió la recuperación europea con el Plan Marshall. Era la potencia, pero con la aparición de movimientos regionalistas y nacionalistas en diversos países, este reconocimiento post-conflicto bélico requería de métodos imperialistas no tradicionales que le permitieran realizar las inversiones capitales en las zonas bajo su dominio. Se necesitaba de políticas y estructuras económicas que jugarían un importante papel en la integración y estabilidad de la gran área. Por eso se planificó, en plena guerra, un organismo de estabilización de cambios monetarios, un banco internacional dedicado a las transacciones a corto plazo, y no directamente a la estabilización, y un organismo formalmente multilateral que le permitiera garantizar sus intereses en materia de seguridad. No obstante, necesitaban de un nuevo enemigo. Los Estados Unidos siempre han buscado la guerra. Ellos no pueden mantenerse mucho tiempo sin un conflicto armado. ¿Por qué? Por eso que hablábamos de su industria de guerra. Ese nuevo enemigo fue el comunismo. Una vez rotas las endebles relaciones posguerra mundial, el presidente estadounidense Harry Truman instauró lo que se denominó la contención comunista y comenzó el rearme de la nación con miras a detener la expansión marxista. Comenzaba la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría, denominada así por las tensiones entre los rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual se libró fundamentalmente en los frentes político, económico y propagandístico. En las 5 décadas que se vivió esta guerra, no bélica pero siempre amenazante, la propaganda de una y otra potencia contra su rival jugó un papel fundamental. Hollywood fue el epicentro de la maquinaria propagandística del celuloide. La Unión Soviética, por su parte, criticaba a Estados Unidos su pretensión hegemónica en el mundo, su política neocolonial, así como la explotación de los países del tercer mundo, el irrespeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, su sistema democrático formal, pero no de hecho, el derrocamiento de gobiernos nacionalistas o progresistas que tímidamente abogaban por el control de sus recursos naturales. Que nosotros, que no queremos la violencia, a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Su política de desequilibrio de la paz mundial. Además, al igual que en Occidente, la Unión Soviética también utilizó el espectáculo cinematográfico para propagar sus ideas. Esa guerra de baja intensidad que apuntaló y elevó el uso de la inteligencia y contrainteligencia, y la cual tuvo su punto de mayor inflexión en la denominada crisis de los misiles en Cuba, permitió no obstante mantener el equilibrio de fuerzas en el globo, pues cada cual impedía que el otro se apoderara de su zona de influencia. En 1962, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy envió miles de tropas con la intención de intervenir en el conflicto y detener la escalada comunista en Vietnam del Sur. Pero fue el 2 de agosto de 1964 cuando ocurrió el evento que hacía falta para legalizar la intervención y convencer a los conciudadanos. Un ataque de los vietnamitas del norte al destructor Maddox en el Golfo de Tonkin. Con el total apoyo del Congreso, el gobierno de Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, tras su asesinato, interviene para responder a la agresión. Los constantes actos hostiles en contra de los barcos de Estados Unidos en las aguas del Golfo de Tonkin me han obligado el día de hoy a ordenar que las fuerzas militares de los Estados Unidos entren en acción en su defensa. Primero el Maine, luego Pearl Harbor, ahora el Maddox. La intervención bélica se extendió por una década con un abierto rechazo de la opinión pública norteamericana a un conflicto que les resultaba ajeno. Las noticias de los corresponsales de guerra daban cuenta de la verdadera situación en Vietnam,
de las atrocidades que el ejército estadounidense hacía contra la población vietnamita, del uso de armas químicas, además de las propias bajas. Finalmente, el presidente Richard Nixon retiró las tropas en 1974. La derrota para Estados Unidos fue triple. En lo militar, porque no pudieron con la guerra de guerrilla de los vietnamitas. En lo político, porque es la primera vez que se ven obligados a salir de un país derrotado. Y principalmente en lo psicológico, debido al tratamiento mediático de la guerra y al trauma que significó para los millares de jóvenes que pelearon en una guerra que no les pertenecía, además de ser rechazados por su propio pueblo. Se aprendió la lección. A partir de ese momento se diseñaron mejores controles propagandísticos para evitar deslices inadecuados a la prensa. Nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. En este contexto maniqueísta, vuelven los ejes del mal: Siria, Irán, Corea del Norte en Asia, Venezuela, Cuba, Bolivia en América. El investigador y periodista belga Michel Colomb ha resumido el decálogo de la propaganda de guerra en 4 reglas fundamentales: ocultar los intereses, demonizar, olvidarse de la historia y preparar la amnesia colectiva. En Venezuela se aplican los 2 primeros con un método correspondiente al conflicto de baja intensidad, también llamado guerra de cuarta generación, la guerra de operaciones psicológicas. Este método, que incluye los medios de comunicación, es un manual de campaña del ejército estadounidense que contiene los preceptos aplicados como doctrina en América Latina. La intimidación y la mentira, entre otras medidas, son parte de las operaciones psicológicas cuyo fin es lograr cambios planificados de actitudes, emociones y comportamiento de la población y del personal de las instituciones oficiales de acuerdo a los propósitos del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto con la participación protagónica de sectores locales. El objetivo final es el mismo que en cualquier otra guerra: tener bajo control político y militar el país, en este caso Venezuela, por sus reservas de agua, de biodiversidad y en particular de petróleo y gas. La zona del canal es territorio soberano estadounidense, al igual que Alaska y los estados creados por la compra de Luisiana. Lo compramos y el general Torrijos debe entender que nos vamos a quedar con él. La aplicación del método responde a una estrategia de recolonización del continente latinoamericano, redactada por asesores republicanos días antes de que George Walker Bush asumiera la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2001. Se resume en 3 documentos esenciales: el documento de Santa Fe 4, el ALCA y el Plan Colombia. El documento de Santa Fe 4 señala las amenazas para la seguridad de Estados Unidos, entre las que se encuentran el surgimiento del bolivarianismo como ideología latinoamericana y antihegemónica, el riesgo que representa la aparición de militares nacionalistas en los ejércitos de América Latina, la creciente oleada de rechazo popular al neoliberalismo y la destrucción del Amazonas. Sobre las posibilidades y oportunidades prioriza la puesta en vigencia y actualidad de la doctrina Monroe, así como los acuerdos para la defensa del continente que están vigentes y se deben ampliar a necesidad. Conocidas las estrategias de recolonización y el método de operaciones psicológicas, hacía falta la causa para aplicarla en Venezuela. La subida al poder por la vía electoral de Hugo Chávez en 1998, un militar retirado quien 8 años antes participó como teniente coronel activo en una insurrección de los grados intermedios del ejército, fue la justificación de Washington. En principio, por su posición bolivarianista y nacionalista, luego por avanzar hacia el pensamiento socialista y por ende a una confrontación más abierta de las ideas neoliberales e imperialistas.
El gobernante venezolano pasó a ser la principal amenaza de los intereses imperiales en un país tradicionalmente aliado, por lo cual se puso en marcha la maquinaria de la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono, empezando con el mismo plan aplicado al mandatario chileno Salvador Allende, que culminó con su derrocamiento y muerte en 1973. Según el libro de la periodista Patricia Verdugo, Salvador Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte, el 17 de noviembre de 1970, Henry Kissinger, asesor de seguridad de Richard Nixon, delineó en un informe los 5 puntos claves de la guerra encubierta contra el presidente. La profesora chilena Orieta Araya da cuenta del papel de los servicios de inteligencia estadounidenses en su país. Bueno, mira, de todo lo que pueden hacer para no permitir que un gobierno funcione y trabaje, lo hicieron. Siempre, desde la campaña electoral del presidente Allende, Estados Unidos y la CIA estaban detrás, por supuesto. ¿Cómo lo vimos? Imagínate tú, por ejemplo, la prensa y los canales que eran particulares. El diario El Mercurio fue la cabeza de eso, el señor Edwards, que estuvo acostumbrado toda la vida a asesorar a todos los presidentes de Chile. Con el presidente Allende no pudo, entonces la campaña del Mercurio era brutal contra el presidente Allende. La campaña se intensificó cuando el mandatario venezolano dio varios pasos que molestaron en el norte, en especial a los republicanos. Rechazó la ayuda militar de los Estados Unidos, la cual consistía en 2 barcos llenos de marines para apoyar al país a enfrentar la tragedia de Vargas ocurrida en diciembre de 1999. Visitó todos los países miembros de la OPEP, incluyendo Irak, Irán y Libia, cuyos gobiernos eran considerados terroristas por Estados Unidos, para convocar una cumbre de presidentes a fin de fortalecer la organización y defender los precios del petróleo, llevándolos a niveles justos para los productores. Cuestionó públicamente la muerte de centenares de civiles inocentes por los bombardeos estadounidenses a Afganistán. Proclamó la nueva ley de tierras, que implicaba acabar con el latifundio. Pretendió controlar la industria petrolera con el nombramiento de una junta directiva que finalmente estuviera dispuesta a ponerla al servicio del Estado y no de las transnacionales únicamente. ¿Cuál es la estrategia? Recuperar PDVSA para los venezolanos. El paro de camioneros fue fundamental porque ellos trancaron todo Chile. Pero yo creo que más ahí el interés era político. Era la primera vez que se hacía un ensayo de socialismo verdaderamente democrático, dentro de la democracia, ¿verdad? Y si eso era triunfante, era un mal ejemplo para el resto del continente. En Venezuela, los partidos políticos opositores se unieron en un pool denominado Coordinadora Democrática, cuyo único punto en común era sacar al presidente del poder. Algunos militares, captados por la administración Bush, se pronunciaron por goteo ante los medios. Lo primero que intentaron, la derecha que intentó para que los militares se pronunciaran, inclusive antes que Allende llegara a la presidencia. Él gana las elecciones y para que no pueda asumir como presidente matan al general Snyder. Esa fue la primera provocación de la derecha, con la finalidad de que los militares verdaderamente se pronunciaran. Por primera vez en la historia, dos entes naturalmente antagónicos, la Federación de Empresas Privadas y la principal central sindical del país, desprestigiada esta última por años de clientelismo y corrupción, se unieron para adversar a Chávez con la bendición de las autoridades de la Iglesia Católica. Los grandes medios de comunicación también hicieron un pool para agredir constantemente al gobierno, presentando solo noticias negativas, privilegiando las opiniones e intereses no nacionales. La norma más utilizada en la propaganda fue la demonización del enemigo. El terrorismo mueve sus piezas en el tablero internacional con un aliado inesperado, Hugo Chávez. El ataque fue en particular contra Chávez,
al que había que presentar como dictador, autócrata y castrocomunista, terrorista o encubridor de terroristas. Y esta es tu orden. Se llegó a afirmar que ocultaba a Bin Laden en la isla de Margarita y que era financista de la guerrilla colombiana, FARC, por negarse a llamarla terrorista. Los mensajes de articulistas y periodistas eran discriminatorios, negativos y cargados de odio contra el personaje y sus seguidores para crear una emoción negativa alrededor de la figura presidencial, asociándolo con escenas violentas que causan rechazo. Se llamaba a continuas marchas de los opositores al gobierno con consignas y actitudes que nos recordaban la Alemania nazi y la Italia fascista. Finalmente, una vez alcanzada la alienación colectiva, aquella estrategia derivó en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, apoyado por la administración Bush. Hugo Chávez fue amenazado por el generalato alzado con bombardear el Palacio de Miraflores, que estaba rodeado de seguidores llamados a través del canal del Estado para defender al gobierno si no renunciaba al cargo. 19 años antes, el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende se comunicó con el pueblo 3 veces por radio para alertarle del golpe de Estado en proceso, pero le pidió que permaneciera en sus hogares. El Palacio de la Moneda fue bombardeado, algunos de sus más allegados asesinados. La estrategia de la CIA fue exitosa en ambos casos. Tanto Allende como Chávez fueron derrocados. La diferencia fue lo que vino después. Allende resultó muerto y se montó una larga dictadura militar con el general Augusto Pinochet al frente. En Venezuela, Chávez fue apresado. Para justificar la autojuramentación del presidente de Fedecámara, Pedro Carmona Estanga, como nuevo presidente de Venezuela, se aplicó un concepto legal ya utilizado en Panamá en diciembre de 1989, cuando fue derrocado el general Manuel Antonio Noriega por una cruenta invasión estadounidense ordenada por George Bush padre. Vacío de poder. Las metas de los Estados Unidos han sido las de salvaguardar a los norteamericanos y de defender la democracia en Panamá. Precedida por una intensa campaña mediática en la cual se le acusaba de dictador y narcotraficante, obviando que lo era con el visto bueno de Washington, en el país centroamericano, la Asamblea Legislativa legitimó la juramentación del nuevo presidente Guillermo Endara en la base militar estadounidense Fort Clayton, con este legalismo, ante la ausencia forzada de Noriega. La Asamblea Legislativa venezolana no pudo hacer lo propio con Carmona, porque fue derogada por el decreto de autoproclamación del nuevo presidente, así como fueron eliminados todos los poderes del Estado y hasta el nombre de la República. Decisión cuestionada por los propios patrocinantes del golpe. La reacción popular y militar ante estos hechos culminaron con el retorno de Chávez al poder la madrugada del 14 de abril. Los medios de comunicación privados ocultaron al público la información sobre los movimientos populares para lograr el retorno al hilo constitucional, por lo que algunas televisoras prefirieron entretener al público infantil con comiquitas el sábado 13. El llamado del presidente a los medios venezolanos de cesar en su propaganda de guerra que tanto daño había causado a la población fue parcialmente escuchada. Si bien las hostilidades bajaron el tono, no la exposición. Así, y hasta diciembre de 2002, se sucedieron marchas, atentados a embajadas y consulados, pronunciamientos de militares que tomaron la Plaza Altamira en el este de Caracas como zona liberada, pronunciamientos de grupos subversivos, muertes en balaceras, confrontaciones de simpatizantes y adversarios del gobierno venezolano, guarimbas, así como una nueva amenaza de paro general de parte de la CTP.
ignorando los esfuerzos que durante meses un sector de la oposición y el gobierno hacían en una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo con la facilitación de la Organización de Estados Americanos, cuya Secretaría General hacía oídos sordos y ojos cerrados a la campaña mediática, porque los medios de comunicación continuaban marcando la agenda política. Llegó así el segundo evento. El 2 de diciembre de 2002, la CTV inició un paro nacional, apoyado por la nómina mayor de PDVSA, agrupada en la Asociación Civil Gente del Petróleo y la Coordinadora Democrática. Aunque el llamado a huelga fracasó a los 2 días, la Marina Mercante y las grandes proveedoras de alimentos se sumaron al paro. Los productores, digamos, los empresarios, preferían botar la comida, lo botaban a los ríos, a los mares. Entonces tú conseguías la leche, el azúcar, el arroz, todas esas cosas, los granos, los encontraban en los ríos y eso, porque ellos preferían eso con tal de que el gobierno cayera, o sea, ahí se hizo de todo. La principal industria del país cesó totalmente sus actividades, un acto inédito. Durante los 62 días que duró la paralización petrolera, fomentada por los grandes medios, las televisoras privadas cedieron sus espacios a una intensa campaña propagandística en la que se utilizaron todas las reglas del decálogo de guerra y del método de operaciones psicológicas dirigida a enajenar a la población y derrocar al gobierno. Se contabilizaron más de 12.000 transmisiones de propaganda antigubernamental durante las 24 horas del día, además de los partes diarios de los organizadores del paro, que dejó sin Navidad a la mayoría de los venezolanos, pero no a quienes invitaban a sacrificarla. Además de la obvia escasez de productos alimenticios y del gas doméstico, la paralización de la industria petrolera y destrucción de parte de su infraestructura, que incluye refinerías y pozos, produjo unas pérdidas patrimoniales solo en PDVSA comparables a la destrucción ocasionada por los bombardeos israelíes al Líbano en agosto de 2006. Más de 13.000 millones de dólares. Fracasados el golpe y el paro, las baterías propagandísticas se enfilaron hacia el referendo revocatorio presidencial, el cual requería de la recolección de firmas de los electores. Esta actividad la organizó la Asociación Civil Súmate, creada con fondos provenientes directamente de Washington para constituirse en un Consejo Nacional Electoral paralelo a fin de recoger información sobre el tema y deslegitimar el organismo oficial. Mientras, continuaban las marchas y contramarchas. Se conoció también de un ejercicio de simulación de la OTAN, efectuado en el comando de la base mayor de España, en el que por aire, mar y tierra se invadía un país para salvar a sus habitantes de un gobernante dictatorial. La práctica se denominó Plan Balboa, el cual utilizaría un importante estado petrolero del país invadido como cabeza de playa para luego independizarse como nación libre. Planes para invadir a Venezuela existen, incluso han calculado cuántos bombardeos diarios. El objetivo, Venezuela. Tienen calculado qué tipo de munición, cuántos minutos salen de por aquí, cuántos aviones, todo. ¿Cómo es que se llama el ejercicio, Ali? ¿Tú no te acuerdas? Balboa. Balboa, gracias, Ali. Por las coordenadas, se concluyó que el enemigo no era otro que Venezuela y el Estado secesionista, el Zulia. Los creadores del ejercicio, por supuesto, eran militares estadounidenses. En mayo de 2004, 3 meses antes del revocatorio, se detuvo a un grupo de paramilitares colombianos con planes desestabilizadores en la finca Dactari, en las afueras de Caracas. El 15 de agosto se hizo el referendo, tal y como lo solicitó la oposición venezolana, resultados avalados por la comunidad internacional. Luego de un análisis suficiente de nuestras propias fuentes de evaluación del proceso, estamos en condiciones de decir que nuestra información coincide con los resultados parciales anunciados esta madrugada por el Consejo Nacional Electoral. Gracias.
Pero la propaganda de guerra no cesó, como tampoco la alternativa no democrática de sacar a Chávez del poder. Videojuegos y reportajes antichavistas proliferan en Internet, así como declaraciones de venezolanos en programas hispanos en Estados Unidos. Tiene que partir de la desaparición física, por lo menos, de el perro mayor y cuidado si una buena parte de la jauría. Ahí no hay lugar a dudas, eso no tiene otra salida. Eso ocurre con unos señores que tienen unas armas largas con una mirilla telescópica que no falla. En las guerras, conflictos o invasiones, ni los soldados, ni las balas, ni las bombas discriminan entre sus aliados o adversarios, porque ellos no planifican las operaciones, solo las ejecutan, como ocurrió con el barrio El Chorrillo de Panamá, literalmente arrasado por los marines en el año 89. Para entender mejor de qué se trata, recordemos las palabras del secretario de Estado norteamericano Robert Lansing sobre el significado de la doctrina Monroe. Los Estados Unidos tienen en cuenta sus propios intereses. La integridad de otras naciones americanas es algo accesorio, no un fin en sí mismo. El magnicidio sigue siendo una alternativa para mantener a buen resguardo sus intereses nacionales. Si cree que estamos tratando de asesinarlo, creo que deberíamos seguir adelante y hacerlo. Es más barato que comenzar una guerra. Y no creo que suspendan ningún tipo de cargamento de petróleo. Es un hombre peligrosamente aterrador y esto está en nuestra área de influencia y no podemos dejar que suceda. Tenemos la doctrina Monroe y otras doctrinas que hemos anunciado y sin lugar a dudas este es un gran enemigo peligroso en el sur que controla una gran fuente de petróleo y que puede hacernos un gran daño. Durante la realización de este documental, Saddam Hussein fue ejecutado. El Pentágono reveló un manual para los tribunales militares que autoriza a los fiscales presentar confesiones obtenidas mediante tortura. El ejército estadounidense bombardeó Somalia para reprimir rebeldes acusados de pertenecer a Al-Qaeda. Decenas de civiles y militares mueren a diario en Afganistán e Irak. Si los pueblos no se unen, lamentablemente, esta historia continuará. Pensando en que, con suerte y bienvenido al deseo de tener revolución hasta la muerte. Cada paso en falso está tentando, cada día en tu vida una bendición y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Revolución, es tiempo de revolución. Constantemente estás, buscamos y encontramos consecuencias de un pasado que nos está acercando. Cada paso en falso es la tentación, cada día en tu vida una bendición y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad.